Hablo y te hago la anécdota de ahora de una vez que me dijo un profesor de la universidad en Santo Domingo, en un cursillo que estaba haciendo en la UAS, donde él decía, ¿ustedes sabían que que el abogado es el profesional más preparado que hay? Fíjate, el Código Penal se ríe mayormente por las acciones del individuo y es lo que contempla los delitos y las sanciones. Eso es lo que contempla el Código Penal. Establece cuáles son los delitos, pero también te establece las sanciones. Saludos a nuestros amigos de YouTube, de esta plataforma Raymond Right Now. Qué bueno compartir con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de derecho. Y nos acompaña el doctor en derecho, Anderson Gago, que está con nosotros. Hermano, un placer tenerlo aquí en Raymond Right Now. Gracias Raymond por invitarme a tu programa Raymond Right Now. Aquí estamos para servirte. Doctor, ¿cuánto tiempo? Un par de días nada más, unos cuantos días. Doctor, realmente usted es oriundo de Villa Vázquez. Sí, soy oriundo de Villa Vázquez. En Villa Vázquez nada más tengo 50 años en ese pueblo, ¿qué le parece? Serie 72. O sea, sí, claro, mi familia, mi mamá es oriunda de Los Conucos de Villa Vázquez, Ok, ok. O sea que del aunque mi municipio. papá sí, mi papá es de San José de las Matas, de de un lugar que se llama La Cuesta, pero mi mamá nunca salió de Villa Vázquez, o sea, de Los Conucos. Mi mamá oriunda de Los Conucos y ahí hemos vivido siempre. Y en esta ocasión estamos aquí en los United States, tanto usted como yo, y vamos a hablar en el día de hoy de algunos temas de derecho de la República Dominicana. Estamos para responderle a cualquier pregunta que usted pues, pueda hacernos. Bueno, la bienvenida formal, un placer para nosotros que un distinguido abogado, doctor en Derecho, esté con nosotros y amigo de hace mucho tiempo, y que todo el mundo y que toda la gente de Villavasque y la provincia pues pueda verlo a través de Raymond Reinao. Sí, qué bueno, qué bueno. Y reitero las gracias por haberme invitado a tu programa. Doctor, el derecho en la República Dominicana está compuesto o tiene algunas ramas. ¿Cuáles son esas ramas que tiene el derecho en la República Dominicana? Fíjate, el derecho es muy amplio. El derecho tiene muchísimas ramas que se desprenden del mismo derecho en realidad. Por ejemplo, tenemos que el derecho podría dividirse en lo que podemos decir derecho público y derecho privado. Y ahí podremos señalar, especialmente en el derecho privado, un sinnúmero de derechos, valga la redundancia, que se desprenden del mismo. Derecho constitucional, derecho civil, derecho comercial, laboral, administrativo, tributario, derecho inmobiliario. Son plenamente derechos, como así se llaman, que se desprenden que son ramas del derecho en sí. Ok, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es mejor trabajar? ¿Derecho público o derecho privado? Fíjate, todo depende de la circunstancia en que te encuentres. Por ejemplo, te puedo dar varios ejemplos de mi provincia, por ejemplo, Montecristi, donde eres Sí, tú y soy yo. sí, Allá nosotros no podemos darnos el lujo, como en otros lugares, por ejemplo, Santiago, Santo Domingo, que son ciudades mucho más grandes, que tú puedes decir, bueno, yo tengo un bufete de abogados y cada abogado se va por su rama, por su especialismo. Este abogado se especializó en derecho laboral, por ejemplo, derecho inmobiliario, derecho penal.
pero nosotros somos como los médicos generales. O sea, el médico general tiene que resolver todo lo que le llegue. Entonces Utility, nosotros doctor. en los campos, correcto, nosotros en los campos, aunque tengamos ciertas especialidades, por ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo sin número de cursos que he hecho sobre, por ejemplo, derecho migratorio, derecho inmobiliario, derecho comercial, derecho laboral, talleres y que uno hace sobre esa materia para poder tener mucho más conocimiento. Entonces, como te digo, en los pueblos uno no puede darse el lujo de decir, no, yo nada más derecho penal o yo nada más trabajo derecho civil, porque uno tiene que coger lo que llegue. Todo lo que llegue a la oficina, pues uno tiene que cogerlo, claro, siéndole sincero y, y leal al cliente. Por ejemplo, yo no a ningún cliente le puedo coger un caso que yo no lo vaya a resolver, o sea, que no tenga la capacidad para resolvérselo jamás en la vida, porque eso habla mal de ti. Pero te reitero, nosotros tenemos que coger todos los casos que lleguen a la provincia, por eso a las oficinas en los campos, por eso uno de cada cosa tiene que saber algo. Hablo y te hago la anécdota ahora de una vez que me dijo un profesor de la universidad en Santo Domingo, en un cursillo que estaba haciendo en la UAS, donde él decía, ustedes sabían que el abogado es el profesional más preparado que hay. Y, y él decía que nosotros como abogados debemos promover esa frase. Porque nosotros le preguntamos, ¿y por qué, profesor? Decía, porque el abogado, cuando va y sube al estrado, no sabe con qué viene el contrario. Entonces usted tiene que estar preparado mentalmente, o sea, capacitado para usted enfrentar con lo que le viene el contrario. Entonces, por eso el abogado es el mejor profesional que hay. Debe saber de todo un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un médico especialista, un médico cirujano, diríamos en cardiología, en el corazón. Ese médico sabe exactamente todas las venas y arterias que salen del corazón. Y cuando te va a operar, sabe exactamente a dónde va. Y ese médico en la sala de cirugía tiene ahí uno especialista en los pulmones, en el corazón, en todos los órganos del cuerpo, pues tiene una persona, un especialista ahí en su cabecera, aunque él vaya a hacer una operación del corazón. Sabe exactamente a lo que va, pero nosotros cuando subimos al estrado no tenemos a ningún ayudante. Solamente vamos preparados con lo que tenemos en el cerebro, con la capacidad que tenemos, y no sabemos con lo que nos viene al contrario. Entonces, por eso el abogado es el profesional más preparado que hay. Doctor, ¿qué es el Código Civil y qué es el Código Procesal Penal? O sea, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Fíjate, el Código Penal se ríe mayormente por las acciones del individuo y es lo que contempla los delitos y las sanciones. Eso es lo que contempla el Código Penal. O sea, rige al individuo y establece las sanciones. O sea, establece cuáles son los delitos, pero también te establece las sanciones. Eso esencialmente es el Código Penal. Y el Código Civil más bien establece entonces lo que son las relaciones entre los individuos. Podemos decir lo que establece los contratos, lo que podemos establecer entre tú y yo. Eso es lo que rige el Código Civil. El Código Civil trata más bien las acciones entre las partes, entre las personas. La normaliza o la rige. Y el Código Penal entonces las actuaciones del individuo. Tiene entonces aquí lo que son tus actuaciones como persona, entonces tiene también tus sanciones. El Código Penal dice, bueno, tú violentaste tal ley, entonces por violentar esa ley yo tengo esta sanción que tal pena. Eso es lo que establece, es tan sencillo como eso, porque te podría dar un sinnúmero de definiciones de lo que serían uno y otro, pero esencialmente
Esos son los que establecen el Código Penal y el código Civil. Y entonces el código procesal penal es como el reglamento del código penal, doctor. Sí, el Código Procesal Penal viene a regir las normas que deben llevarse a cabo para poder llevar un proceso penal como manda la ley. Esas son las normas que rige el proceso penal. Es el Código Procesal Penal, que es la ley 76-02, que fue modificada por la ley 1015. Entonces, todos los códigos, por ejemplo, código civil, código del menor y otros códigos, tienen lo que se llama entonces un código procesal. Todo tiene su norma de ser. Ok, Diríamos, el Código Procesal Penal viene a regir, reitero, todo lo que es penal, ok, penal. Aunque el código, por ejemplo, lo que tú señalaste, el código del menor, tiene sanciones que son más benévolas directamente para el menor, pero están regidas directamente por lo que es el Código Procesal Penal. ok. Todo lo rige, todo lo penal lo establece el Código Procesal Penal. Ah, Debe qué bueno. regirse por esas normas. Muy buena la aclaración. Se habla de una 7 medidas de coerción o 7 medidas coercitivas. Defíname eso, o sea, realmente cuál es el nombre, cuáles son esas medidas y cuáles son las que normalmente se aplican en la República Dominicana. Pues bien, el Código Procesal Penal, la ley 76-02, que fue modificada en el 2015 por la ley 10-15, ley 10-15, establece un sinnúmero de modificaciones. Pero bien, no modificó ciertamente lo que son las medidas de coerción. Entre la medida de coerción que establece el código en el artículo 296, si mal no recuerdo, establece la primera, que es la presentación de una garantía económica suficiente para imponérsele a una persona que es imputada de un delito o de una infracción penal. Eh, Te voy a decir cada una de ellas y lo que te podía definir lo que sería. Por ejemplo, la presentación de una garantía económica suficiente lo que establece es que debe establecerse una garantía económica, lo que la gente llama una fianza. Lo que antes era una fianza, ahora se le llama garantía económica. Y esa misma garantía, el código establece ciertamente que debe imponérsele a la persona o al individuo, al imputado, al encartado, de forma que sea factible de su cumplimiento. O sea, a una persona de escaso recurso económico, como he visto un sinnúmero de casos que le pone, por ejemplo, 1 millón de pesos a una persona que no lo va a poder obtener. 1 millón de pesos. Eso es una razón más que suficiente para usted, para el abogado que representa a ese imputado, pues entonces apelar esa decisión. Y implorándole a la corte que ciertamente esa presentación o garantía económica que se le puso a ese individuo no es fácil de cumplimiento, porque la persona no tiene los recursos económicos suficientes para poder cumplir con ella. Entonces estaríamos que sería la segunda, que sería la prohibición de salir del país sin la autorización del juez, eh, o del territorio que fije el juez, por ejemplo. Podemos decir, el juez puede decir en un determinado lugar, usted no puede salir del municipio de Villa Vázquez. Para trasladarse a otro municipio debe ser con la autorización del fiscal o plenamente usted debe hacerle una solicitud al juez. Entonces eso establece la medida de coerción número 2 que establece el Código Procesal Penal.
La número 3 que está la obligación de sostener, o sea, de someterse al cuidado o vigilancia de la persona que establezca el juez, o de una institución determinada, que mayormente se hace, los jueces siempre determinan que debe presentarse ante el Ministerio Público, que es la persona que lleva la investigación. Está la número 4 que sería la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad que él designe. Está la número 5 que es la, la localización de localizadores electrónicos, que mayormente lo he visto en Santo Domingo, en Santiago, porque esos elementos electrónicos cuestan bastante dinero, mayormente van a cargo del encartado, del imputado, pero eso principalmente en la provincia de nosotros, en los campos, no se da. Y está la número 6 que es el arresto domiciliario, que una persona puede ser, se le ordene que estará arrestado en su domicilio, en su propio domicilio, o en la custodia de otra persona. Y está la número 7 que es la que mayormente la más gravosa, que es la prisión preventiva. Aunque ciertamente dice que hay una máxima que establece que la libertad es la regla y la prisión es la excepción, pero lamentablemente en el día a día es lo contrario. La prisión es la regla. Realmente los jueces entienden que dando prisión no lo cancelan, no tienen problema, pero si sueltan sí. Entonces, eso es lo que mayormente se ve a diario. Vemos que mayormente hay más prisión que garantías económicas. Esta pregunta que le voy a hacer debió ser quizá en una entrevista normal o regular, ser la primera que yo le hiciera. Sin embargo, yo quería que nuestros seguidores pues vieran la capacidad y los conocimientos que tiene de derecho. Pues aquí le pregunto la que debió ser la primera pregunta, vaya la redundancia. Doctor, ¿qué lo motivó a usted a ser abogado y a especializarse? Fíjate, a veces la vida te da muchas vueltas y las circunstancias hacen que uno quizá estudie lo que no quiere. Fíjate, te puedo decir que en los años que yo me hice bachiller, en el año 1990, 1991, yo estudié, hice cuarto matemática que se usaba en esos tiempos, que mayormente se usaba era cuarto matemática o cuarto naturales. Uno hacía bachiller en ciencias físicas y matemáticas o bachiller en ciencias naturales y biología. Eso era lo que se usaba en esos tiempos. Y yo, porque era muy diestro en matemáticas, entonces eh, me incliné por ser bachiller en ciencias físicas y matemáticas. Sin embargo, posteriormente estudié teoría. Después que me hice bachiller en números, diríamos, entonces estudié teoría, porque el derecho se trata de leer, el derecho se trata de teoría. Y me incliné a estudiar derecho ciertamente porque fui policía primero. Yo fui policía en el año 1994 hasta 1998. Estuve en la academia para cadetes y pues desde ahí, al ser policía, al tratarme día a día, lo que serían las infracciones, los arrestos de las personas y eso, pues llegué a Montecristi, a mi provincia, y desde ahí entonces me incliné para estudiar derecho. Eh, Pedí un permiso para estudiar siendo policía. Comencé la universidad siendo policía y posteriormente terminé mi carrera y aquí estamos, pero fueron las razones que yo me incliné a estudiar derecho, porque por la facilidad que tenía y me desarrollé más bien en ese ámbito,
porque vine de la fila de la policía y desde ahí me encaminé a la carrera de Derecho. Doctor, ¿qué hacer si un ciudadano, eh, o sea, si un ciudadano siente que sus derechos han sido vulnerados y violados ante una autoridad? ¿Qué debe hacer un ciudadano? Fíjate, la Constitución de la República establece plenamente que 48 horas tienen la autoridad para, para imponerte cargo o plenamente ponerte en libertad. Ese es el plazo máximo que da la Constitución para que las autoridades que tengan una persona retenida, pues o la ponga en libertad o entonces la presente ante un juez. Entonces, si no lo hace, o si la persona entiende que sus derechos han sido vulnerados, pues puede accionar lo que sería una acción de habeas corpus, que también está consagrado en la Constitución de la República, que es cuando tus derechos han sido vulnerados, están siendo vulnerados más allá de las 48 horas. Entonces tú sometes una acción de habeas corpus para entonces que la persona que te tiene retenida le pueda demostrar al juez que va a conocer de ese habeas corpus cuáles son las razones que te tiene retenido. Y si no existe una orden más allá de las 48 horas, pues plenamente el juez te pone en libertad. ¿Es cierto, doctor, que el código dice 24 horas y la constitución 48 y por eso se apegan a la constitución? La Constitución, tú sabes que es la ley de leyes y Sí, la ley el libro de suprema. libros, ley suprema. Establece que deben someterte, más bien, las primeras 6 horas, pues un policía te retiene y antes de las 6 horas, pues debe comunicarle al Ministerio Público que te tiene retenido. Pero más allá, el sistema global, el sistema universal establece las 48 horas. Generalmente nadie aclama que deben someterte antes, sino más bien lo que establece la Constitución, porque es lo que te facilita. La Constitución te facilita entonces lo que sería accionar en habeas corpus más allá de las 48 horas. Ok, perfecto. Un policía no puede arrestar a una persona en su casa sin ir con un ministerio público o con un fiscal como realmente conocemos. Depende la circunstancia. Por ejemplo, ¿De qué depende? eh, por ejemplo, en regla general, el policía no puede violentar tu domicilio. Ninguna autoridad ni ningún particular puede violentar tu domicilio sin una orden de un juez. No lo puede hacer. Ahora bien, por ejemplo, en una acción diríamos, en un grito de auxilio, de amparo de una persona, diríamos una mujer que está siendo maltratada, ultrajada, y golpeada dentro de una casa y ella pide auxilio, llame a auxilio. Entonces el policía no necesita ninguna autorización judicial para entrar y defender a esa persona. No necesita la autorización para hacerlo. En ese caso nada más. Doctor, ¿y por qué en la República Dominicana, por ejemplo, si alguien va conduciendo un vehículo y no tiene licencia de conducir, por ejemplo, por qué lo llevan, lo arrestan? Eso es una infracción. No conlleva arresto penal, arresto. O sea, que se te violente la libertad de tránsito a la persona en sí. Ahora bien, tú no estás autorizado a guiar un vehículo. Solamente Exacto. la autoridad está en la obligación de despojarte del vehículo, retener el vehículo y no permitirte continuar conduciendo, porque tú no tienes licencia para hacerlo y la misma ley de tránsito
establece plenamente de que cuáles son las sanciones que deben aplicársele a esa persona que estaba guiando sin licencia de conducir. Ha habido un grito masivo en la República Dominicana con las famosas bocinas. Por ejemplo, hay ciudadanos que tienen bocinas o los famosos eh, kitipó, no sé cómo se llaman. Bueno, las Kitty bocinas, Ponce. exacto, en los carros. Y los miembros de la uniformada, sobre todo la patrulla, la que andan patrullando, los policías preventivos, pues van y le incautan las bocinas sin ninguna orden, sin nada. ¿Está en pleno derecho la policía de hacer eso? Fíjate, acuérdate que existe lo que es la flagrancia del delito. El policía, si tú tienes la bocina encendida, con un alto volumen, diríamos más allá de lo que establece las normas sobre sobre medio ambiente, que es más bien lo que rige esa parte. Si más allá de los decibeles que establece la ley, pues esa bocina está muy alta porque es una infracción que se está cometiendo en el momento. El policía puede retenerte las bocinas, Okey. pero he visto un sinnúmero de casos que estando las bocinas apagadas, se la llevan. Doctor, Y una ¿y eso cómo es pueden? una plena violación de los derechos de la persona. Escúcheme, doctor, ¿y cómo puede un policía que anda en una patrulla medir o saber los decibeles de una bocina en un vehículo? Bueno, el departamento primeramente el COBA y medio ambiente tienen los aparatos que miden los decibeles, pero la patrulla, tú sabes que se trata generalmente de una percepción, de no, ese volumen está muy alto, pero eso, tú sabes que se trata en principio de una infracción que lo que conlleva es multa. Entonces, las personas lo que tratan de hacer es, de no, me van a llevar la bocina o me llevan la bocina y me van a poner una multa, le ponen una multa y no se van, porque si se fuesen a un juicio de fondo, no, tú me vas a demostrar a mí que es verdad que yo tenía esa bocina alta, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa, la gente lo que hace es que pagan la multa para que le devuelvan su bocina. Mayormente pasa también con las infracciones de tránsito. Eh, en Santiago principalmente he escuchado en programas de radio que dicen que los las personas que antes, ¿cómo le llaman? Lo de ameno, que antes eran AME, ahora son del Intran, Sí. pues le ponen multa a la gente por el número de cédula. Gente que van a renovar la licencia y salen con 5 y 6 multas. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Hay un procedimiento para eso. La ley establece que cuando pasan de un año esas infracciones, pues deben tumbártela. Tú vas donde el juez debe tumbártela. Y si tú quieres pelearla, tú debes entonces fijar audiencia ante el tribunal de tránsito para que esa persona, o ese oficial, ese agente, vaya y comparezca y te muestre a ti, te pruebe a ti que ciertamente tú violentaste o tú cometiste esa infracción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a fiar a una audiencia, te dicen, pero que la audiencia es en 3 meses, porque no tenemos cupo, o en 2 meses, y a lo mejor tú vas a renovar la licencia prontamente. Tú dices, no, pues yo mejor la voy a pagar, porque yo he esperado 2 meses para que me fíen en audiencia, y yo demostrar que esa infracción no me la pusieron, a mí mejor la pagan. Entonces, eso mayormente se ve a diario en Santo Domingo. Okey. O sea que ¿hay justicia? ¿Existe realmente el derecho a los ciudadanos? O sea, ¿le preservan el derecho a los dominicanos en la justicia en la República Dominicana, doctor? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, ciertamente, como en toda parte del mundo, los derechos son vulnerados a un sinnúmero de personas cuanto no se les vulneran sus derechos. Aquí en Estados Unidos tú lo sabes que se cometen muchísimas arbitrariedades Sí. y Pero hay todo, consecuencias, en toda doctor. parte del mundo. Claro, hay consecuencias, ciertamente hay consecuencias. En República Dominicana también hay consecuencias. También hay consecuencias, las leyes están escritas.
y el que comete pues esos hechos pues lo va a pagar, ciertamente. Acabo de ver, te voy a hacer ahí, te voy a decir que acabo de ver por la televisión, ayer casualmente, un coronel que se hizo viral un video que estaba reprimiéndole a un subalterno, a un primer teniente, que fue a quitar unas bocinas en un operativo y estuvo discutiendo con él. Ciertamente, en los tiempos que yo fui policía, eso no se veía, porque jamás en la vida un primer teniente en esos tiempos podía ni siquiera abrir la boca para hablar con un coronel. Estaba arrestado de inmediato. Sin embargo, el primer teniente hizo viral el video y hoy el coronel está suspendido y lo van a someter a la justicia. O sea, que las cosas son diferentes. Doctor, en las famosas patrullas, los famosos chequeos, en cualquier hora del día, en cualquier parte de la ciudad o de las autopistas, que te paran dos, tres, cuatro policías y a veces hasta te encañonan, te revisan sin un fiscal, sin quien supervise, y si le da la gana decir que tú llevas cualquier cosa, pues a ellos es que le creen. ¿Eso está permitido o es ilegal? Es ilegal, es ilegal. Plenamente para una patrulla de la policía hacer un operativo debe estar autorizada por el Ministerio Público. Debe ponerse en el conocimiento del Ministerio Público que va a hacer un operativo y sobre cuáles son las razones y circunstancias. Ahora bien, una patrulla de la policía te para y te dice a ti voluntariamente, ¿usted me permite revisar su vehículo? Si usted se lo permite, ellos lo pueden hacer, porque usted se lo está permitiendo. Ahora bien, usted le dice, no, usted no me va a revisar mi vehículo a mí. ¿Por qué? El policía está en el deber de informarle de qué usted es sospechoso y sobre qué él le va a revisar su vehículo. O sea, se presume que usted debe ocultar evidencia de un crimen, de un asesinato, de un delito, o que usted es cómplice. Él debe decirle bajo qué circunstancia él va a revisar su vehículo. Y de usted negarse, entonces él debe retenerlo a usted y su vehículo y pedirle al fiscal entonces que solicite una orden para revisar su vehículo, pero no lo puede hacer bajo ninguna circunstancia. En Santo Domingo se abusa del poder y la mayoría de personas no conocen sus derechos. Doctor, hemos hecho algunas muchas preguntas sobre derecho. De hecho, yo creo que ha sido interesante este primer capítulo y vamos a hacer esto siempre, pero ya vamos a venir más organizados y a todo el que nos está viendo, pues que deje su pregunta en la cajita de los comentarios para nosotros hacerle. Si algún tema usted quiere agregar, doctor, de derecho y cómo comunicarse con usted, aunque vamos a dejar sus redes sociales para cualquier caso que tengan en la República Dominicana de derecho, pues usted está a la disposición. Claro, claro, tenemos una oficina abierta en Montecristi, eh, en la calle Federico Julián número 11, allá, conjuntamente con el licenciado Héctor Rafael Marrero. Eh, y desde aquí, pues nosotros le resolvemos, como decimos en el buen dominicano. Así es, Pues yo voy a enviarle a usted la información, todo mi contacto, pues para cualquier situación estamos a sus órdenes siempre. sí, Y cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier asesoramiento de manera gratuita, pues se lo damos. No hay así es. problema. Doctor, gracias por tomarse de tiempo y participar con nosotros en Raymond Right Now, hablando de derecho de la República Dominicana. Ha sido realmente un placer para nosotros tenerlo aquí y escuchar tantas informaciones valiosas que nosotros a veces los dominicanos que vivimos en Estados Unidos y otros que viven allá en la República Dominicana y no conocen. De verdad que agradecido con usted este tiempo. Gracias, gracias, reiterada la gracia a ti por haberme invitado y eh, te digo nueva vez, pues estamos a tus órdenes siempre aquí cuando entienda, pues estamos a las órdenes aquí para servirle.
Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Anderson Gago, eh, abogado de la República Dominicana y tramitador de cualquier asunto que usted necesite, tanto aquí como allá en RD. Así que ahí van a estar los contactos, ahí debajo del video y sus redes sociales. Este es el podcast de Raymond Reina.